¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar haciendo la predicción de quién va a ganar el Mundial de Clubes, empezando por la fase de grupos hasta llegar a las eliminatorias y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Empezamos por el grupo A. Es el grupo que me parece que tiene menor competencia o al menos de equipos menos importantes. Está el Palmeiras, el Porto, el Al-Ahly y el Miami FC de Messi. Me parece que el Miami podría tener posibilidades, pero el Palmeiras y el Porto tienen mejores equipos. Yo creo que van a terminar pasando estos dos. El Porto debería de ser primero, aunque el Palmeiras podría competirle bastante bien. Después yo creo que el Palmeiras va a ser el segundo. Por último el Miami y después el Al-Ahly. Definitivamente Messi tiene su oportunidad para poder competir en este Mundial de Clubes, pero me parece que no tiene el equipo suficiente y el Porto y el Palmeiras no son de los equipos más importantes, pero me parece que sí es un mejor equipo, al menos el que tiene Messi en estos momentos. El grupo B es uno de los equipos más difíciles, el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid en un mismo grupo, dos que pueden ser candidatos para llevarse este Mundial de Clubes. El Paris Saint-Germain viene de ganar el triplete, me parece que es candidato indiscutible a podérselo llevar. Yo creo que el París va a ser el primer lugar, después el Atlético de Madrid y por último el Botafogo y el Seattle Sounders en el último lugar. El Botafogo es un equipo que también le puede competir, todos los equipos brasileños juegan en una liga muy competitiva, pero creo que el Atlético de Madrid tiene la plantilla suficiente para podérselo llevar de calle. El primer partido es entre el París y el Atlético de Madrid. Eso me parece que le puede jugar un poquito en contra al Paris Saint-Germain porque viene de jugar hace pocos días la final de la Champions League. También muchos jugadores se fueron con sus selecciones, tiene carga de trabajo. Después el viaje, el cambio de horario, me parece que todo eso le puede terminar perjudicando al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid es un equipo que le puede competir a cualquiera. Después tenemos el grupo C, el Bayern Múnich, el Auckland, Boca Juniors y el Benfica. Boca Juniors no viene teniendo su mejor temporada, sabemos que no le ha ido muy bien en la Liga Argentina, la verdad es que Boca Juniors no está en su mejor momento y es por eso que el Bayern y el Benfica se terminarían clasificando. El Bayern yo creo que debería de ser primer lugar sí o sí, aunque el Benfica ha tenido una buena temporada en Portugal, pero me parece que no está para poderle competir. Boca Juniors tercero y el Auckland en el último lugar. Me parece que así es como debería de terminar la tabla. Después tenemos al Flamengo, el Chelsea y Los Ángeles FC. Me parece que el Chelsea debe de ser primero sí o sí en este grupo. El Flamengo seguramente sea el segundo lugar y Los Ángeles se va a quedar con el tercer lugar. Me parece que de los equipos de Estados Unidos que compite en los grupos, creo que Los Ángeles es el que tiene mayor posibilidades. Tiene un buen equipo que en contra del América la verdad es que demostró un buen fútbol que le puede competir sobre todo al Flamengo para tratar de clasificarse a la siguiente ronda, pero en condiciones normales el Flamengo es el que debería de pasar. Después tenemos a River, Monterrey y el Inter de Milán. Tres equipos que en el Inter de Milán debe de ser primer lugar sí o sí. Después estaría River y Monterrey compitiendo entre ellos. Yo creo que River Plate debería de estar en segundo lugar, aunque el Monterrey tiene buen equipo. Sergio Ramos está en ese equipo a pesar de que ya está en las últimas temporadas de su carrera. Me parece que es un buen líder. Parece ser que Sergio Canales tiene problemas ahí con el Monterrey, ya no quiere seguir en este equipo y es por eso que River todavía aumenta con eso sus posibilidades de ser segundo lugar. Me parece que River terminaría clasificándose en este grupo y después tenemos en el grupo F al Fluminense y el Borussia Dortmund que se deberían de clasificar casi automáticamente. El Borussia Dortmund primero, después el Fluminense y por último el Ulsan y el Mamelodi. Definitivamente estos dos equipos no creo que tengan ni siquiera posibilidades. Después tenemos al Manchester City y la Juventus
que también me parece que se deben de clasificar sí o sí. El que se vaya en segundo lugar de este grupo terminaría disputando en contra del primer lugar del Real Madrid. En este caso me parece que la Juventus es el que va a terminar siendo el segundo lugar y el Manchester City debería de ser el primero, y con eso quedar prácticamente del otro lado de la llave del Real Madrid. El tercero seguramente sea el Al-Ain. Y por último el grupo H, el Real Madrid en contra del Al-Hilal, Pachuca y el Salzburgo. Me parece que aquí sí hay un poquito más de competencia, sobre todo entre el Al-Hilal y el Salzburgo. Yo creo que el Real Madrid debe de ser primer lugar sí o sí, y si no es primer lugar se va a complicar mucho la eliminatoria. Y en segundo lugar el Salzburgo debería de estar. El Al-Hilal, a pesar de que tiene un buen equipo y sabemos de la gran inversión que han hecho los árabes, me parece que el Salzburgo y la competencia que tiene es bastante buena. Después tenemos la eliminatoria. Primero sería el Porto en contra del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid debe de pasar sí o sí, debería de pasar hasta con cierta comodidad. Y después tenemos al Bayern Múnich en contra del Flamengo. El Bayern también es un equipo que debería de ganar con facilidad al Flamengo, a pesar de que, insisto, los equipos brasileños son muy competitivos. Después tenemos al Inter en contra del Fluminense. El Inter debería de clasificarse. El Fluminense también tiene un buen equipo que no creo que esté para competirle al Inter de Milán. El Fluminense es, yo creo, el equipo que tiene una buena historia y sobre todo unos grandes jugadores en este momento. Y vamos a ver qué tanto se le podría complicar al Inter. El Inter debería de pasar sí o sí. El Manchester City también debería de clasificarse fácilmente en contra del Salzburgo. Y después tenemos el Paris Saint-Germain en contra del Palmeiras. El París es un equipo muy sólido que la verdad me parece el máximo candidato para podérselo llevar. Y el Palmeiras no creo que le pueda hacer mucha competencia. El Chelsea en contra del Benfica. Me parece que el Chelsea, a pesar de que tiene una gran cantidad de jugadores, buenos jugadores, el Benfica le podría llegar a complicar. Y yo creo que en esta instancia, si no llegara a pasar el Chelsea, sería un gran fracaso. Yo creo que el Chelsea debería de clasificarse en instancias normales, pero creo que el Benfica le puede llegar a sacar un susto. El Borussia Dortmund en contra de River Plate. A pesar de que River no pudo llegar a la final de la Copa de Argentina, se quedó en cuartos de final. Me parece que River es un equipo muy importante y en cambio el Borussia Dortmund no tuvo su mejor temporada. Es cierto que al final terminó jugando de buena manera, tanto así que llega hasta Champions, pero me parece que River le podría llegar a sacar un susto al Borussia Dortmund y creo que es el único de Latinoamérica, o al menos de América, que le puede llegar a ganar a un equipo europeo, y yo lo pondría por encima del Borussia Dortmund. Y después tenemos al Real Madrid en contra de la Juventus. Creo que el Real Madrid ha tenido este cambio de entrenador sobre todo por la mala temporada. Parece ser que le va a cambiar el chip al Real Madrid. Y la Juventus también cambió de entrenador después del fracaso de Thiago Motta. Parecía que podría ser un entrenador que le iba a durar muchos años, que le iba a cambiar la mentalidad a la Juventus. Y la realidad es que fue un fracaso total Thiago Motta en la Juventus. El Real Madrid debería de clasificarse con cierta comodidad. Después tenemos el Atlético de Madrid en contra del Bayern Múnich. Yo creo que el Bayern Múnich no es de lo mejor dirigido en el mundo. Kompany, desde mi punto de vista, dejó mucho que desear la temporada pasada. Y creo que el Atlético de Madrid está muy bien dirigido, con muy buenos jugadores. Creo que no partiría como favorito. Y eso le podría ayudar mucho al Atlético de Madrid, sobre todo su estilo de juego. Y creo que el Atlético de Madrid se terminaría clasificando a la siguiente ronda. Después el Inter en contra del Manchester City. Recordando aquella final hace 2 años de Champions League, me parece que el Inter de Milán no está pasando su mejor temporada. No ganó ningún título de la mano de Inzaghi. Tanto así que Inzaghi se terminó yendo. El Manchester City de Guardiola tampoco tuvo su mejor temporada. Creo que al final recuperó su nivel,
pero creo que lo normal sería que el Manchester City le terminara pasando hasta con cierta comodidad por encima al Inter de Milán. Yo creo que a final de cuentas el Manchester City estaría clasificándose a la siguiente ronda. Después tenemos el Paris Saint-Germain en contra del Benfica. Creo que el París debería de ganar con comodidad, muy sólido. Y River en contra del Real Madrid, Mastantuono en contra del Real Madrid, que sería su próximo equipo. Creo que el Real Madrid debería de clasificarse también con comodidad. Después tenemos la primer semifinal, el Atlético de Madrid en contra del Manchester City. Creo que si llegaran a esta instancia los dos equipos, no sería un partido para nada cómodo al Manchester City, sobre todo por los problemas que ha tenido esta temporada. El Atlético de Madrid es un especialista en contragolpear a sus rivales, tiene los jugadores para hacerlo, y me parece que el Manchester City su peor versión la vio en las transiciones defensivas. Cuando tenía que recuperar, cuando tenía el campo abierto se vio muy complicado. Es así que tantos equipos le estuvieron ganando por una infinidad de jornadas. El Manchester City estuvo a punto de quedarse fuera de la Champions League con el equipazo que tiene. Yo creo que en esta instancia el Atlético de Madrid tiene posibilidades. El favorito sería el Manchester City, pero no está teniendo su mejor temporada. Y creo que el Atlético de Madrid podría llegar a la final del Mundial de Clubes. Creo que se le abriría el espacio un poco más cómodo que por la otra llave. Y por el otro lado tenemos al Paris Saint-Germain en contra del Real Madrid. Si el Real Madrid llegara a la final nuevamente en contra del Atlético de Madrid, no habría manera de no acordarse de las dos finales que ha perdido el Atlético de Madrid en contra del Real Madrid. Va a ser un partido muy disputado entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Parece ser que Xabi Alonso quiere exactamente lo mismo que ha plasmado Luis Enrique en su equipo. Una presión muy alta en la que tengan que ser prácticamente figura cada uno de sus jugadores a la hora de defender. Tratar de ser el equipo que más posesión tiene, recuperar alto. Y el Paris Saint-Germain ya es un equipo trabajado de 2 años para realizar eso. Creo que el Paris Saint-Germain parte como favorito y yo creo que en esta eliminatoria el Paris Saint-Germain se terminaría clasificando a la siguiente ronda. Y sería una gran final entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. Nuevamente el Paris Saint-Germain con una lucha de estilos en contra del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, un equipo que le gusta contragolpear, algo parecido a lo que intentó el Inter de Milán en la final. Sabemos lo que pasó. Una goleada se llevó del Paris Saint-Germain, pero me parece que el Atlético de Madrid no es un equipo que se pueda permitir un juego de esa manera. Y por la otra parte, el Paris Saint-Germain prácticamente es la máquina perfecta esta temporada. Luis Enrique ha logrado construir una buena competencia interna, prácticamente darle su lugar a los jugadores que se lo han ganado, y me parece que el Paris Saint-Germain parte como favorito en esta final y se la terminaría llevando, sobre todo por las grandes figuras que tiene. Definitivamente lo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique esta temporada, si culmina con el Mundial de Clubes, se estaría hablando de una de las mejores temporadas en la historia del fútbol, hablando como la famosa del sextete de Guardiola, el sextete del Bayern Múnich. Definitivamente sería una temporada muy brillante para el Paris Saint-Germain. Esta es mi predicción de cara al Mundial de Clubes que ya inicia este fin de semana. Vamos a ver en cuáles acierto y en cuáles no. Y en los comentarios me puedes poner en cuáles estás de acuerdo y cuál no. Cuál es tu favorito para llevarse este Mundial de Clubes. Porque me parece que hay muchos que podrían llevárselo, sobre todo del continente europeo. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.